5. 7 en punto de la mañana, son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 19 de diciembre, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, nuestra agenda, los demócratas pues siguen la ruta del impeachment para el caso del presidente Donald Trump. Vamos a hablar sobre la posición de Subero Isa y de Cándido Simó sobre el caso Odebrecht. La sociedad civil con participación ciudadana a la cabeza ha decidido acelerar el paso para tratar de lograr la salida del PLD del poder. Y voy pues a hacer algunas revelaciones que están que son parte del contenido de un informe confidencial. Y entonces, ahí tenemos los atareos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral. Vamos de inmediato con el tema del impeachment, que ayer pues fue aprobado en la Cámara de Representantes en una votación 230 versus 197 votos. 230 versus 197 votos. Es decir, que el saldo neto de los miembros de la Cámara de Representantes que han validado el impeachment, la diferencia son 33 miembros de la Cámara de Representantes. Entonces, esto ya es un hecho. Es un hecho que el presidente Trump se ha convertido en el cuarto presidente de los Estados Unidos que va a ser objeto de un impeachment. Y aunque ha habido 4 presidentes que han sido sometidos al impeachment, ningún presidente de los Estados Unidos ha sido destituido por esa vía. Porque si bien es cierto que la aprobación del impeachment provocó la salida de Richard Nixon no aguardó el desarrollo del impeachment, sino que presentó su renuncia antes. Pero en el caso de Bill Clinton, ni en el caso de Andrew Johnson hubo éxito, como no lo habrá en el caso de Donald Trump, porque se requieren por lo menos se requieren unos 67 votos. Se requieren 67 votos de 100 senadores. 67 votos de 100 se requieren. Y hay, dentro de esos 67, dentro de esos 100, hay 53 republicanos que se han mantenido de forma monolítica rechazando el impeachment y adelantando su voto en contra.
incluso en la votación demócrata en la Cámara de Representantes, hubo 3 demócratas que votaron contra el impeachment. Entonces, pues esta es la situación. Ahora se da pues todo un procedimiento especial porque en Estados Unidos el vicepresidente es el presidente del Senado, pero en ocasión de un impeachment, entonces no lo preside pues el presidente del Senado, sino que lo preside el presidente de la Suprema Corte. Y ahí se dan todas las formalidades para la realización del juicio político, pues, y después resulta, el resultado tiene que ser producto de la votación. En el caso, por ejemplo, en el caso de Andrew Johnson, que fue que ha sido el impeachment más viejo, porque ese impeachment fue en el año de 1868, pues él fue acusado de crímenes y delitos menores, como en el caso de Bill Clinton. Entre otras razones, el presidente Andrew Johnson había destituido al secretario de guerra después que el secretario de guerra había sido ratificado por el Senado. El presidente lo destituyó y esa fue una de las razones por la que se le llevó a juicio político. El secretario de guerra se llamaba Edwin Stanton y el presidente Johnson lo destituyó. Entonces también, además del abuso de poder con esta destitución, se decía que él había querido apoderarse de la propiedad de Estados Unidos en el Departamento de Guerra. Y es algo que es un precedente muy curioso. Uno de los temas, uno de los delitos, una de los cargos por lo que él fue llevado a juicio político, el presidente Andrew Johnson, fue por 3 discursos que pronunció contra el Senado. Y entonces a Andrew Johnson lo acusaron en este juicio político de intentar con estos 3 discursos deshonrar, ridiculizar, odiar, despreciar y reprochar al Congreso de los Estados Unidos. Es decir, que por pronunciamientos en contra, por pronunciamientos críticos al Congreso de los Estados Unidos en 3 discursos, esta fue una de las causas de su enjuiciamiento, pero eso no prosperó. No prosperó. En el caso de Johnson, recordar que Johnson fue el presidente que sustituyó al presidente Lincoln después del asesinato del presidente Lincoln. Entonces fue al poder el presidente Andrew Johnson. En el caso de Nixon, ya dijimos que renunció por aquel escándalo de expiación de las oficinas demócratas. Entonces, él renunció por el escándalo de Watergate. Y la situación de Clinton, pues Clinton fue acusado de abusos sexuales contra pues una becaria en la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Y ahí, no solo por eso, sino porque hubo perjurio, una serie de cuestiones,
y ahí Clinton fue a juicio político, pero eso no prosperó tampoco. De manera que lo de Donald Trump ya sabemos de antemano que no es otra cosa que mantenerlo en vigencia en los primeros planos para que él ataque con fuerza a los demócratas. Y los demócratas olvidando que en el fondo de todo esto hay un tema que no puede obviarse, porque la llamada al presidente de Ucrania en la que se indaga o se sugiere indagar si un fiscal que estaba investigando un posible tráfico de influencia de un hijo de Biden, si fue destituido por la influencia que tenía el vicepresidente Biden. Si fue destituido por eso, porque Hunter Biden, que nunca se ha vuelto a juntar, Hunter Biden nunca se ha vuelto a juntar con un sueldo de $50,000, nunca se ha vuelto a juntar con un sueldo de $50,000 de una empresa como ejecutivo, no lo ha vuelto a reconocer de ese modo, más que cuando su padre pues era el político más influyente en la relación entre Ucrania y los Estados Unidos. Entonces, ese tema no puede obviarse. No puede obviarse y terminará también impactando y haciendo daño. Entonces ya decidieron su camino, que lo concluyan rápido, porque la campaña se abre ya en un mes en Estados Unidos, y entonces este va a ser un tema importante. Esto de este intento de quitarse del medio un opositor para que no tener que enfrentarlo y ganarle unas elecciones, que eso es lo que están haciendo o lo que están intentando hacer con el presidente pues Donald Trump. Entonces, señores, bueno, hay un pronunciamiento en el día de hoy, y ya ahí he pasado a otro tema, y es al tema al que me refería, que la sociedad civil ha decidido acelerar el paso porque está el entendimiento de que el Partido de la Liberación Dominicana, pese a la situación que vivió, es un partido que está mostrando sus fortalezas, que es un partido que se pensaba que había quedado mal herido con la situación interna que se le presentó, pero aparentemente ese partido rápidamente ha cicatrizado una herida que no fue muy profunda, por lo menos en términos orgánicos y estructurales, aunque hiciera mucho daño en términos mediáticos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay sectores que están absolutamente convencidos de que el PRM por sí solo no tiene una maquinaria para enfrentarse a la maquinaria del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo tanto, hay que poner la milla extra, hay que poner el aporte extra, y esos sectores con participación ciudadana como plataforma han decidido pues hacerlo. En el informe de hoy ellos dicen que bueno, que las características del año 2019 fueron la incertidumbre y la impunidad. Perfecto. Todo eso forma parte de las acciones y de la campaña que se decidió emprender
desde hace un tiempo, porque incluso este informe confidencial pues se adelantaba incluso a este documento, porque se había producido anterior a este documento y ya lo anunciaba. Sabía que este documento venía y por dónde venía. Entonces, se ha creado una estructura paralela, sociedad civil entrecomillada, pero una sociedad civil pro PRM, para desde la trinchera de la sociedad civil, pues incrementar todas las acciones que pudieran afectar a la imagen del gobierno, afectar la candidatura del gobierno y fortalecer la candidatura de Luis Abinader, que ese es básicamente el objetivo de esa sociedad civil. No veo nada de malo en que la gente se reúna con objetivos políticos. Nada de malo veo en eso. Lo único que yo creo que las agendas tienen que ser transparentes. Si su objetivo es básicamente un objetivo político y usted está actuando políticamente como está actuando Participación Ciudadana, lo importante es que sean transparentes, porque derecho a actuar y a movilizarse y a hacer lo que ellos quieran, lo tienen. Entonces, entre otras cosas, que, bueno, hay un documento que se está trabajando que se llama Manifiesto Ciudadano por un sistema electoral transparente. Esta sería, digamos, la primera cara de aparición de ese movimiento, que eso iba a seguir al informe que presentó ayer Participación Ciudadana. Entonces, fíjense lo que se adelantaba en este informe. La agrupación Participación Ciudadana, PC, se apresta a efectuar sus últimas actividades correspondientes al año 2019 para luego iniciar el 7 de enero del año 2020. Durante el día de mañana, esto está redactado martes. El día de mañana era miércoles, es decir, ayer. Durante el día de mañana, miércoles 18 de diciembre, se entregará el informe anual en una actividad a celebrarse en el Hotel Catalonia de esta ciudad capital. Posteriormente, y en las mismas instalaciones, se efectuará la reunión del Pleno Ampliado de la Comisión Nacional de PC. PC figura entre los principales auspiciadores del comunicado firmado por una serie de organizaciones sociales y personalidades relacionados a las próximas elecciones del año 2020. Se ha confirmado que detrás del comunicado de referencia han tenido una participación fundamental en su contenido los sectores sociales, intelectuales y religiosos que mayor actitud crítica vienen tendiendo contra el gobierno, el presidente Danilo Medina y el Partido de Liberación Dominicana, cuyas posiciones están muy cercanas al Partido Revolucionario Moderno, PRM, y a su candidato Luis Abinader. Cabe mencionar el papel destacado que tuvo como coordinador del documento. Aquí se refiere al documento para el que se está buscando firma, que se llama Manifiesto Ciudadano por el Sistema Electoral Transparente. Cabe mencionar el papel destacado que tuvo como coordinador del documento en cuestión el Centro Juan 23, cuyo director es Franco Oliva,
entidad estrechamente vinculada a un sector muy importante de la Iglesia Católica, siendo uno de sus directores ejecutivos el sacerdote jesuita Milton Amparo. Por otro lado, se agrega la figura de Monseñor Víctor Vasalles, obispo de la provincia de Peravia, el cual se encuentra bastante activo reuniéndose con los sectores políticos y sociales antes mencionados, tratando de liderar un fuerte movimiento antigobierno y antipeledeísta a lo interno de la Iglesia Católica. Esperen varios pronunciamientos de sacerdotes católicos contra el gobierno. Todo esto está siendo coordinado por Víctor Vasalles. En el caso del empresariado, ¿quién está a cargo de la coordinación? Bueno, en el caso del empresariado y su participación en la motivación del presente comunicado, se señala la figura de Franklin Báez Brugal, el cual está desarrollando una labor activa en contacto de diferentes círculos empresariales del país para la firma de ese documento. Por la parte de las iglesias cristianas y evangélicas, la labor ha descansado en el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica Codwe, en la persona del pastor Fidel Lorenzo Merán y Feliciano Lancen Custodio. También es preciso señalar a un sector destacado de la prensa nacional. Entonces, a lo interno de PC se entiende que se debe orquestar un fuerte y dinámico movimiento social y la prensa que asume el liderazgo de opinión pública nacional a través de su participación en los diferentes medios de comunicación, a partir de los cuales se desarrollen estrategias de ataque más efectivas contra el PLDismo, de ataque más efectivo contra el PLDismo. El gobierno y el presidente Danilo Medina, durante todo el periodo electoral del año venidero, lo que se pretende es crearle un gran cerco al aparato propagandístico gubernamental y al PLDismo, bajo fuertes denuncias de utilización de recursos del Estado para la campaña de Gonzalo Castillo y los demás candidatos PLDistas. También resaltar las supuestas inclinaciones de autoritarismo y totalitarismo con la cual se está conduciendo el presidente Danilo Medina y sus funcionarios más cercanos, especialmente hay unos ataques por ahí bien dirigiditos contra José Ramón Peralta y desde luego contra uno que se lo gana solito, que es el procurador Jean Alain Rodríguez. En cuanto a estos dos últimos, algunos en PC han llegado a pronosticar que durante un cambio de gobierno encabezado por Luis Abinader, hay algunas cosas ahí que no las voy a referir. Retomando el contenido del comunicado de referencia, los ideólogos y redactores pretenden que el mismo se convierta en un gran manifiesto social y político que busque llamar la atención de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y demás fuerzas vivas de la nación, incluyendo a los partidos políticos, ante la necesidad de que el próximo proceso electoral en todos los niveles de elección se conduzca con transparencia. El informe sigue siendo un poco largo, hay cosas que no voy a referir, pero ellos le hacen una sugerencia muy buena aquí a Luis Abinader, estos sectores. ¿Qué le sugieren a Luis Abinader? E incluso se reunieron con él para sugerirle que baje el tono de los ataques a la Junta Central Electoral. Que esos ataques a la Junta Central Electoral, por lo menos por la parte de Luis Abinader, no son convenientes. Que esos ataques hay que dejárselo a Leonel Fernández, porque proveniendo de Leonel Fernández se ven como parte del conflicto interno del PLD y le da mejor cancha a Leonel Fernández y mantiene herida la llaga de la división en el PLD. Y entonces les recomiendan actuar con cuidado en eso. Actuar con cuidado en eso y dejar ese tema a Leonel Fernández, al que desde luego no le atribuyen ninguna posibilidad porque todo esto que hay una serie de estrategias también para hacer una campaña de percepción
y de publicaciones, de encuestas que ya ustedes saben que están manejadas para dar la impresión de que Luis Abinader gana en primera vuelta. Todo eso está articulado por este movimiento de la sociedad civil de cuya plataforma es Participación Ciudadana. De manera que no está actuando, tal y como dice hoy en una declaración el senador Euclides Sánchez, no es un movimiento cívico apartidista, no. Ellos tienen hachas que afilar y la están afilando. Y como entienden que el PRM no le gana al PLD por sí solo, pues han decidido meter el brazo hasta lo último. Y entonces en eso estará esta estructura. Fíjense cómo esta estructura tiene sus encargados en cada área, y todo lo que se pronunciará, todo lo que aparecerá, vendrá como de manera espontánea por parte de una supuesta sociedad civil. Entonces, ahí tenemos esa situación. Miren, Subero Isa ha dicho algo que yo creo que Subero Isa tiene razón. Y lo propio, aunque lo ha expresado con argumentos distintos, lo ha dicho Cándido Simón. ¿Qué dice Subero Isa? Bueno, perfecto. La Suprema Corte ha roto con una tradición, y él explicaba la razón de esa tradición, que era justamente el no crear dos instancias para conocer de un mismo caso. Y entonces él dice, pero bueno, yo no estoy criticando el cambio de la tradición. Perfecto, se ha cambiado la tradición. La Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para enjuiciar a personas que no tienen privilegio de jurisdicción. Si se declaró incompetente, el juez Ortega no podía ser competente como juez de la Suprema para llevar a cabo una instrucción de la que la Suprema se ha declarado incompetente. Es decir, si la Suprema no dice que no tiene competencia, entonces tampoco la tiene el juez Ortega, que es un miembro de la Suprema. Entonces, Subero Isa dice que este caso, en vez de ir de manera directa a juicio de fondo, este caso tiene que ir a un juez de instrucción. Que tiene que ir a un juez de instrucción este caso de nuevo. Y dice Cándido Simón, coincidiendo con Subero Isa, que todo el proceso queda anulado o debió quedar anulado con la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver lo que pasa, pero yo creo que hay lógica en el sentido de que si la Suprema no es competente, ningún juez de la Suprema podía ser competente. Ningún juez podía hacerlo. Además, señores, ¿y cuál es el precedente de mandar a una instancia inferior una instrucción hecha por un juez de la Suprema? No, yo creo que eso es una distorsión total. Total. Pero yo no sé cómo es que vamos a salir de ese embrollo. No sé cómo es que vamos a salir de ese embrollo, porque, en resumen, ustedes saben qué es lo que tenemos. Supuestamente este es el escándalo de corrupción más grande que ha habido en el país, ¿no verdad? Este es el escándalo de corrupción. Pero es el único caso que se ha llevado hasta juicio de fondo con unos testigos que no fueron interrogados, que son testigos pero no fueron interrogados. Es decir, fulano se robó un burro. ¿Quién lo vio? Lo vio fulano. Ah, bueno, vamos a buscar a fulano que vio cuando fulano se metió en la propiedad de fulano y se llevó ese burro. Ah, no. Sin que los fiscales hayan hablado con quien vio y lo hayan interrogado y a qué hora y cómo fue y esto y le hayan hecho toda la pregunta del mundo.
No, alguien en el pueblo dice que fulano tal vez sabe o tal vez vio. Y como fulano tal vez vio, esta es la base de la acusación. Que fulano tal vez vio, pero él no está seguro. Y esta es la base de la acusación. Así, señores, así está fundamentado, así está elaborado lo que era el supuesto expediente del acto de corrupción más importante del país. ¿Ustedes creen que eso va a llegar a ninguna parte? Desde luego que eso no va a llegar a ninguna parte. Finalmente, bueno, tenemos un Tribunal Superior Electoral con 2.400 y tantos casos que conocer, totalmente desbordado en su capacidad, que ha decidido conocerlo en Cámara de Consejo, lo puede conocer como sea. Puede convocarte a una asamblea con los casos a la vez y conocerlo, y como quiera, eso desborda la capacidad de cualquier instancia. De cualquier instancia desborda eso la capacidad. Además de que ahora resulta que tenían tan buena administración que supuestamente no tienen con qué pagar el salario de Navidad. Porque usted me puede decir, mire, nosotros no tenemos con qué atender estos casos, todas estas cosas que se nos han presentado, no tenemos con qué atenderla, pero se supone que una cuestión elemental, que en una administración correcta, eso no debe ocurrir. Eso no debe ocurrir, pero bueno, ahí veremos qué hacer con eso, porque eso no termina bien. Desde luego que eso no termina bien. Cambio y fuera.